Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Una inmersión profunda en la que vamos a explorar un tema que nos habéis propuesto vosotros. Exacto, un tema fascinante. Y realmente complejo. La relación entre nuestros sentidos, Ajá. cómo se conectan, cómo se influyen mutuamente. En concreto, nos habéis hecho llegar un montón de investigaciones que se centran en la conexión entre sonido y color, aunque también tocan otras sensaciones. Y bueno, la verdad es que hay desde perspectivas históricas hasta estudios científicos súper modernos, pasando por interpretaciones artísticas. Un montón de material. Sí, o sea, Totalmente. nuestra misión hoy va a ser desgranar todo esto, ¿no? Totalmente. Y destacar, pues, lo más interesante, lo más curioso, lo que realmente nos haga pensar sobre cómo percibimos el mundo. Exacto. Y para empezar este viaje sensorial, Sí. creo que es fundamental que definamos un concepto clave, la sinestesia. La sinestesia. ¿Qué es la sinestesia? Pues es ese fenómeno en el que una experiencia sensorial, por ejemplo, escuchar una canción, desencadena otra. Vale. Ver colores, por ejemplo. O sea, que oyes música y ves colores. Exactamente. Esa es la forma más común de sinestesia, la conexión entre oído y vista, donde los sonidos evocan colores de forma simultánea. Y esto, aunque parezca algo moderno, ¿verdad? Sí. En realidad, la idea de que los sentidos están conectados viene de muy antigua. Antiquísima. Ya en la antigua Grecia, por ejemplo, teníamos a Pitágoras, Claro. que descubrió las proporciones de los intervalos musicales Ajá. y las relacionó con las distancias entre los planetas. Fíjate. Hablaba de la música de las esferas, que los planetas más cercanos emitían sonidos graves, los más lejanos agudos. Qué bonito. Y todos estos sonidos se combinaban en una armonía celestial. Increíble. Y es curioso porque ya en ese momento se buscaba esa conexión, ¿no? Sí. Entre lo que oímos y lo que vemos en el universo. Es armonía universal, ¿no? Música. Conectando lo terrenal con lo cósmico, a través de los sentidos. A través de los sentidos. Aristóteles también siguió esta línea de pensamiento, relacionando las armonías del color con el sonido. Tal como menciona Gage en sus estudios, parece que esa búsqueda de correspondencias sensoriales es algo inherente al ser humano. Una necesidad de encontrarle un sentido más amplio a cómo percibimos el mundo. Totalmente. Y esta conexión sensorial no se limita solo a la filosofía, ¿verdad? O la ciencia. ¿No? La encontramos también plasmada en el lenguaje, en la poesía. Por supuesto. Pensemos en Rubén Darío con sus chopos de música verde. Preciosa imagen. Juan Ramón Jiménez con su aroma duro y agudo. Qué evocador. ¿No te parece que los poetas tienen como una intuición especial para captar estas mezclas sensoriales? Absolutamente, son ejemplos muy elocuentes de cómo los poetas utilizan el lenguaje para fusionar esas fronteras entre los sentidos y crear imágenes sensoriales súper potentes. Y Mora, en sus análisis, también nos recuerda aquella frase de Juan Ramón Jiménez. Duerme, que así me abismo en tu amor, sordo, ciego, mudo, para mi ruego, cual si fueras Dios mismo. ¿Qué frase? Una acumulación de privaciones sensoriales que paradójicamente intensifica la experiencia del amor. Fíjate. Es como si al faltar un sentido, los demás se agudizaran. O la propia experiencia se volviera más intensa en su esencia. Más profunda, ¿no? Exacto. Como que la ausencia de un sentido resalta la presencia de otro. Sí. Y esto no solo está en la literatura, ¿verdad? También en rituales. Claro. En diferentes culturas a lo largo de la historia se ha reconocido esta interconexión sensorial. Por supuesto. Desde tribus ancestrales en el centro de Chile que usaban sonidos repetitivos para alterar la percepción en la conciencia, Increíble. hasta las complejas tradiciones de la India, China, Persia, donde los modos musicales se vinculaban a colores, sentimientos, danzas, momentos del día. Una pasada. O sea, esto nos demuestra que esa conciencia de influencia mutua entre los sentidos no es una cosa así como rara o individual, es algo muy extendido Totalmente. geográficamente y en el tiempo. Sí. Es una forma en que las culturas han estructurado su comprensión del mundo y la experiencia. La experiencia. Vale, entonces hemos hablado de filósofos, de poetas, pero también ha habido figuras históricas que exploraron estas conexiones de una manera más, digamos, protocientífica. ¿Cómo diferenciamos esas primeras exploraciones de la investigación científica moderna? Es una distinción importante. Claro. Pensemos en Guido de Arezzo, en el siglo Yeso.
En su Micrologus, él destacaba el placer que obtenemos de la diversidad de sonidos, de colores, de aromas, y los comparaba su entrada en el corazón con la luz que entra por las ventanas. Qué bonito. Una metáfora muy vívida de cómo las experiencias sensoriales nos impactan profundamente. Sí. Claro, estas primeras ideas eran más bien observaciones, reflexiones filosóficas, buscando analogías, correspondencias. La ciencia moderna, en cambio, se basa en la experimentación y en buscar los mecanismos neurológicos concretos que explican estos fenómenos. Vale, y luego tenemos a un gigante como Isaac Newton, que aunque lo conocemos principalmente por sus leyes de la física, en sus Optical Lectures, incluyó una rueda con los colores del espectro, sugiriendo una conexión entre la luz y los colores. Fíjate. E incluso asoció los planetas con voces musicales. Lo que nos devuelve a la idea pitagórica de la armonía cósmica. Exacto. ¿Crees que su mentalidad científica influyó en estas exploraciones sensoriales? Yo creo que sí. Su búsqueda de leyes universales, su interés por la naturaleza de la luz, le llevaron a explorar esas posibles conexiones. Para Newton, el mundo era un sistema ordenado donde todo podía estar interrelacionado. Fíjate. Y avanzando un poco más en el tiempo, llegamos a una figura muy curiosa. Louis Bertrand Castel. Un matemático francés del siglo XVIII. Él propuso una relación directa entre los colores del arco iris y las notas musicales. Increíble. Y hasta construyó un clavecín por Lisieux, un clavecín ocular. Para mostrar colores junto con la música. Un intento realmente pionero. Sí. Aunque quizás no tuvo éxito práctico. No mucho. Generalizado. Pero nos muestra esa persistencia de la idea a lo largo de la historia. Y llegamos a un punto en el que, después de un cierto letargo, la investigación sobre la sinestesia experimenta un resurgimiento. Un resurgimiento. ¿A qué crees que se debe este renovado interés? Exacto. En años recientes hemos visto un renovado interés tanto en el ámbito artístico como en el científico. Un ejemplo interesante es el de Frank Lloyd Wright, que decía escuchar música cuando se sentía conmovido por una obra arquitectónica. No. Es una forma de sinestesia menos común, pero igualmente reveladora. Claro. Y la conferencia Sinestesia, Discussing a Phenomenon in the Arts, Humanities and Neuroscience, celebrada en 2013 por el Art Laboratory de Berlín, Madre mía, subraya este interés interdisciplinar en el fenómeno. Yo creo que los avances en neurociencia nos han dado herramientas para investigar el cerebro de personas con sinestesia y empezar a comprender las bases neurológicas de estas conexiones. Claro, aquí es donde se pone realmente interesante. Este resurgimiento no surgió de la nada, ¿no? Parece que hubo un caldo de cultivo particular para la exploración de la sinestesia en un momento histórico concreto. Exacto. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Pues sí, el París de finales del siglo XIX fue un hervidero cultural, donde la sinestesia se convirtió en un tema transversal. Esto estaba muy ligado al creciente interés por los límites de la percepción sensorial y a las nuevas corrientes artísticas derivadas del simbolismo. De hecho, antes de que el término sinestesia se aceptara ampliamente, alrededor de 1865, se utilizaban expresiones como audition coloré, colored hearing. Para describir este fenómeno, era una época de experimentación artística, ¿no? Y de una nueva sensibilidad hacia las experiencias sensoriales. Entonces la sinestesia se convirtió en una lente a través de la cual los artistas exploraban nuevas formas de expresión. Exacto. Y esto lo vemos claramente en diversas disciplinas artísticas. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo se manifestó esto? Por supuesto. Anda. Tomemos el caso del pintor J.M.W. Turner. ¿Qué Turner? Greenberg, en sus análisis, ve su obra Tormenta de Nieve como una especie de partitura gráfica que ilustra una tormenta tanto visual como sonora. Qué curioso. Posiblemente inspirada por la música de Bartók. Wow. Es como si Turner estuviera traduciendo la intensidad sonora en pinceladas y formas visuales. Qué idea tan sugerente. Sí. Y luego tenemos a Wassily Kandinsky. Un artista que creía firmemente en esa conexión entre la música y la pintura. Totalmente. Bensivedi nos cuenta cómo Kandinsky veía una correspondencia muy clara entre colores y sonidos. El amarillo era una nota estridente, el azul oscuro una nota grave. Para él pintar era casi como componer música visual. Fíjate, Kandinsky no solo creía en esta conexión, sino que la utilizaba como base de su arte.
Para él la pintura no era una creación inútil. Era una fuerza poderosa para el desarrollo y la sensibilización del alma humana. Qué bonito. El arte era un lenguaje que hablaba directamente al alma. Lo que vemos en estos ejemplos, desde Turner hasta Kandinsky, es que para estos artistas, la sinestesia no era solo una curiosidad. No. Era una parte fundamental de su visión artística. Sí, exacto. Una manera de traducir una experiencia sensorial a otra. Sí. Para el espectador. Para el espectador. Y esta idea de que el sonido puede colaborar con otras formas de arte. Sí. Es fundamental para entender cómo los compositores han explorado las conexiones sinestésicas. Claro. ¿De qué manera se ha manifestado esta colaboración? De muchas maneras. Cuéntanos. Y es interesante observar cómo las propias frecuencias de los sonidos podrían tener efectos diferenciados en nuestro comportamiento. Sí. Se ha sugerido que las frecuencias altas podrían influir en funciones cognitivas, como el pensamiento y la memoria, mientras que las frecuencias medias podrían afectar procesos neurovegetativos, como el ritmo cardíaco. Fíjate. Esto abre una vía interesante sobre cómo la música podría influir en nosotros, a nivel físico y emocional. A nivel físico y emocional. Y volviendo a esos intentos históricos de materializar la sinestesia, no podemos olvidar el clavicino oculare de Louis Bertrand Castel, que ya mencionamos. Un intento temprano de representar instrumentalmente esa conexión entre aroma, música y color. Es verdad. ¿Crees que este tipo de inventos allanaron el camino para la exploración artística posterior? Efectivamente, estas tentativas, aunque a veces fallidas en su implementación práctica, sí sembraron la idea de que los sentidos podían y debían interactuar en la creación artística. Interactuar. Y en el ámbito de la composición musical, encontramos varios ejemplos de cómo los compositores tenían asociaciones sinestésicas o buscaban evocar experiencias cross-sensoriales en sus obras. Cuéntanos. Pajares Alonso nos cuenta, por ejemplo, cómo Héctor Berlioz, en sus escritos sobre instrumentación, revelaba su intención de utilizar colores específicos para diferentes grupos de instrumentos en su música. Una orquestación pensada en términos visuales. Exactamente. ¿Qué pasa? Y Giacomo Puccini, en Tosca, nos regala un momento muy bello. Sí. Al evocar una experiencia sinestésica a través de la memoria olfativa. El usaba le stelle ed odessava la terra. Y brillaban las estrellas y olía la tierra. Exacto. En ese momento, el personaje recuerda el perfume de su amada y el olor de la tierra. Qué bonito. Recuerdos que Puccini transforma en música. Qué manera tan poética de unir los sentidos. Y Joachim Raff fue aún más explícito en sus asociaciones, tal como refleja Benciveli. Él declaró que la impresión de sonido de la flauta era azul intenso. Wow. El oboe amarillo. Amarillo. El corno inglés verde. ¿Verde? La trompeta escarlata. Escarlata. El corno púrpura. Púrpura. Y el fagot gris. Una paleta de colores orquestal. Es increíble. Era como si al escuchar su música también estuviéramos viendo una pintura mental. Sí, sí. Y no podemos dejar de mencionar a Claude Debussy. Debussy. Un maestro de evocar sensaciones en su música. Totalmente. Tranchfort nos habla de piezas como Jardin sous la pluie, Jardines bajo la lluvia. Jardines bajo la lluvia. Que según Palomero recrea la imagen de los parques de París bajo una tormenta. Qué bonito. Transmitiendo el sonido de la lluvia. Sí. Y el despertar de los pájaros cuando el cielo se aclara. Casi podemos oler la tierra mojada al escucharla. Y otra obra maravillosa es el preludio, Les sons et les parfums tournant dans l'air du soir. Los sonidos y los perfumes giran en el aire de la tarde. Exacto. Inspirado en un poema de Baudelaire, Debussy logra recrear esa atmósfera cálida de una tarde de verano. Sí. Envuelta en sonidos y aromas lejanos. Es música que apela directamente a nuestros sentidos. Claro, creando una experiencia casi sinestésica en el oyente. Es como si Debussy pintara con sonidos, evocando no solo la audición, ¿verdad? Sí. Sino también el olfato, la atmósfera general de la escena. Exacto. Y a principios del siglo XX, esa idea de vincular el sonido con la imagen se intensificó, buscando convertir la pintura en un arte tan efímero como la música. Como la música. ¿Qué figuras destacaron en esta búsqueda? Y en este contexto surge la figura de Alexander Scriabin. González Compián estudió su visión de establecer asociaciones entre la música y el color, a las que él llamaba estados del alma o emociones. Ay, qué bonito. Su gran aporte fue asociar acordes y tonalidades musicales,
con colores específicos, Ya. basándose en los experimentos de color de Newton. Fíjate. Y ordenándolos según el círculo de quintas. Una sistematización fascinante. Imagina una escala musical, Sí. donde cada nota no solo tiene un sonido, ¿Ya? sino también un color inherente. Increíble. Ya. Y luego tenemos a Olivier Messiaen, Messiaen. cuyas propias experiencias sinestésicas influyeron en sus composiciones. Profundamente. ¿Cómo se manifestaba esto en su música? Su obra, Des Cañons aux Étoiles, Mm. de los cañones a las estrellas, Los cañones a las estrellas. que Ferré describió como una obra de sonido color. ¡Wow! Es un claro ejemplo de cómo sus percepciones sensoriales se manifestaban en su música. Fíjate. Él mismo hablaba de ver colores al escuchar ciertos acordes. Ya. Y esta visión cromática se trasladaba a su orquestación, a su armonía. Qué interesante. Y otro compositor con fuertes asociaciones sinestésicas fue György Ligeti. Raquel Bluno nos cuenta cómo para él las letras y los números tenían colores. Sí. Y las tonalidades mayores y menores se correspondían con rojo rosa y verde café. Respectivamente. Incluso el sonido de la trompeta era rojo para él. Increíble. Es increíble cómo estas percepciones tan personales podían influir en su lenguaje musical. Dándole una capa extra de significado, Claro. aunque fuera subjetivo. Subjetivo, sí. Y llegando a tiempos más recientes, Mm. tenemos a la compositora española Iluminada Pérez Frutos, Iluminada Pérez Frutos. que explora activamente las conexiones interdisciplinares entre literatura, poesía, aromas y colores. Interesante. Ella lleva la sinestesia a una experiencia multisensorial completa en sus obras. Ella cree firmemente en el poder de utilizar aromas Sí. durante las interpretaciones musicales Ajá. para crear una conexión emocional más fuerte con el público. Más fuerte con el público. ¿Podrías contarnos más sobre cómo utiliza los aromas en sus composiciones? Por supuesto, lo ha llevado a la práctica en obras como Nacencia, del 2010, donde se difundía un aroma a hierba húmeda en la sala. ¡Wow! O a la Sahar, aromas de leyenda, del 2011. Un encargo de la Unión Europea Ya. que también involucraba el uso de esencias. Es una manera muy directa de apelar a múltiples sentidos simultáneamente. Totalmente. Buscando una inmersión total del espectador Sí, en la experiencia la artística. experiencia artística. Entonces, ¿qué significa todo esto? Mm. Hemos visto cómo la sinestesia y las conexiones intersensoriales han sido una fuente de inspiración Sí, para artistas a lo largo de la historia. a lo largo de la historia. Pero, ¿qué pasa con la tecnología actual? Mm. ¿Puede la inteligencia artificial comprender y replicar estas experiencias? Buena pregunta. El artículo que compartiste sobre música en los tiempos de la IA Sí. plantea esta interesante cuestión. Plantea precisamente si la IA puede crear música que resuene en nosotros de la misma manera que la música creada por humanos. Se menciona como la música, como energía ondulatoria, puede afectar la materia hasta cierto punto, Ya. aunque su capacidad para transformarla significativamente aún se debate. Se debate, sí. Se pone sobre la mesa la idea de que la música es más que una simple secuencia de notas. Claro. Y se pone sobre la mesa el papel de la IA en la composición musical. Se habla del ejemplo de la finalización de una sinfonía de Beethoven con ayuda de la IA. Ya. Pero se señala que carecía de esa chispa creativa humana. Esa chispa. ¿Qué crees que implica esto para el futuro de la música y la IA? Es interesante cómo se evoca la visión de la escuela pitagórica Sí. con su armonía de las esferas. Sí. El concepto del alma del mundo Claro. para recordarnos las profundas raíces filosóficas Sí. de la conexión entre la música y el universo. Y cómo diversas culturas milenarias han otorgado a la música un poder creador y destructor, integrándola en rituales religiosos y chamánicos. Ya. Desde la toma ritual del yagé en culturas indígenas, hasta el bardo todol en el budismo tibetano, Qué interesante. o el sonido del tambor de Shiva en el hinduismo. Se la ve como una conexión con realidades trascendentes, Sí. equiparable a la luz, a las ondas gravitatorias, Sí. y con cualidades sinestésicas inherentes. Para comprenderla en profundidad se nos dice que debemos explorar su simbolismo más profundo. Su simbolismo. Y se establece una conexión histórica muy interesante entre el estudio tradicional de la música Ya. y el trivium y el quadrivium en la educación medieval. Resaltando su vínculo con la filosofía y estudio del cosmos. Exacto. Esto nos recuerda que históricamente la música no se consideraba una mera diversión. Ya. Era una disciplina fundamental para comprender el universo y nuestro lugar en él.
El artículo también reflexiona sobre el futuro de la IA y la música, Sí. señalando la necesidad de mejores formas de alimentar conocimiento a las computadoras, más allá de las interfaces actuales. Se plantea la posibilidad de una IA autónoma que aprenda directamente de la realidad. Qué interesante. Y las implicaciones que esto tendría para nuestra comprensión de la inteligencia artificial. ¿Qué papel crees que jugarán proyectos como Cineste Bushiro Beleka en este futuro? Y en este punto es donde proyectos como Cinestes Food se vuelven relevantes. Mm. Este proyecto de creación explora algoritmos de aprendizaje profundo como herramientas interactivas y creativas inspiradas en la sinestesia. En la sinestesia. Buscan nuevas formas de interacción entre humanos y máquinas en el ámbito creativo. Su objetivo principal es traducir los movimientos corporales en música en tiempo real, Exactamente. investigando la relación entre la música y la danza, utilizando la teoría de los esfuerzo-acciones de Laban y el concepto de modelos del mundo para el algoritmo de aprendizaje. Es como si la danza se convirtiera en una partitura musical en vivo. ¡Qué pasada! Cinestes. Y Dwaras es capaz de comprender la danza visual y temporalmente. Y responder con instrucciones musicales. Demostrando tanto las posibilidades como las limitaciones. Sí. Estas herramientas de creación interactivas e inteligentes. Se mencionan proyectos previos relacionados, como viaje musical programable, MVP, música autómata. música autómata. Exploraron diferentes maneras de interactuar con la música a través del movimiento y la inteligencia artificial. Con sus propias limitaciones en cuanto a intuitividad y capacidades. Sinestesicaeus utiliza redes neuronales, algoritmos que imitan el proceso de aprendizaje del cerebro para llevar a cabo sus cálculos. Estas redes se entrenan con datos. Exacto. Evaluando su rendimiento y maximizándolo a través de prueba y error. Como si fuera, imagina. Sí. Enseñarle a un niño a reconocer objetos, mostrándole muchas imágenes. Vale, entiendo. Se utilizan diferentes tipos de redes neuronales. Las convolucionales para el análisis de imágenes y las recurrentes para datos secuenciales, como el sonido y el vídeo. ¿Podrías explicarnos de forma sencilla qué hacen estos tipos de redes? Claro. Piensa, en las redes convolucionales, como si tuvieran lupas que analizan pequeñas partes de una imagen para encontrar patrones, como los bordes o las formas del bailarín. Las redes recurrentes, en cambio, tienen memoria. Recuerdan lo que ha pasado antes en la secuencia de movimientos para entender el flujo de la danza a lo largo del tiempo. El proyecto emplea un sistema outside-in, sin contacto, que utiliza visión computacional para capturar los movimientos del bailarín. Exactamente. La teoría de los esfuerzo-acciones de Rudolf von Laban, que describe el movimiento en términos de espacialidad, temporalidad y peso, se utiliza para analizar y especificar estos movimientos. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo se aplica esta teoría? Claro, cada uno de estos aspectos tiene estados binarios. Directo, indirecto espacio. Sostenido, súbito tiempo. Ligero, fuerte peso. Lo que resulta en 8 esfuerzo-acciones. Cada una vinculada a un estado emocional característico. ¡Qué interesante! Por ejemplo, un movimiento directo, súbito y fuerte. Podría interpretarse como un golpe. Un golpe. Lleno de energía. El modelo de aprendizaje en Cinestes, IA, se define como la predicción del sonido, que acompaña una secuencia de imágenes de alguien bailando. Consta de un modelo de comprensión espacial, un modelo de comprensión temporal y un modelo de acción. ¿Y estos modelos cómo se comunican entre sí? Se entrenan secuencialmente. Utilizando la salida del anterior como entrada del siguiente. ¡Qué curioso! Y para establecer la conexión entre el movimiento y el sonido. Los aspectos del movimiento se relacionan subjetivamente con características sonoras y musicales, guiando la síntesis y la composición, basándose en opiniones de compositores y bailarines. Interesante. Por ejemplo, los movimientos ligeros suelen asociarse con sonidos agudos y redondos, mientras que los movimientos enérgicos se vinculan con sonidos bajos y estridentes. Es una forma de traducir la cualidad del movimiento. Sí, de la cualidad del sonido. La cualidad del sonido. Para capturar la información de audio de manera sincronizada con el video,
se diseñó un sistema personalizado que permitiera registrar tanto la imagen como información sonora no tradicional, definiendo parámetros como la velocidad de captura y el tamaño del buffer. ¿Por qué era importante esta sincronización? Pues para que la música generada por la IA